buenas tardes a todos, bienvenidos a Salud al Día Noticias. El día de hoy hablaremos sobre el instrumental quirúrgico más importante y cómo se prepara este antes de una cirugía. Este recorrido nos llevará desde la mesa del cirujano hasta el área de esterilización. Aunque parezcan simples herramientas, cada pieza es el resultado de precisión técnica y protocolos de seguridad muy estrictos. Para nosotros entender mejor esto, vamos a acercarnos con cada uno de nuestros comensales que están repartidos en los lugares de fabricación. Vamos para allá. Comenzamos con el instrumental de corte y con el instrumental de disección. Adelante con nuestra corresponsal. Gracias, compañera. En estos momentos les habla Cristian Ríos desde el área quirúrgica, donde hoy podemos hablar un poco más sobre las herramientas que utilizamos en esta área, tales como el bisturí o las tijeras de Mayo o las Metzenburg. Al momento de hablar sobre el bisturí hablamos de que consta de dos piezas, una que es el mango y otra que son las hojas. El mango escogida por la persona a utilizar y las hojas escogidas dependiendo el uso o el corte que se le vaya a hacer al tejido. Esas hojas vienen como la 10, la 11, la 12, la 15, la 22, la 24, incluso algunos números tienen letras como la 15C. Constará principalmente de su forma. La más tradicional y la que más se vea comúnmente es la número 10. La número 10 tiene una punta más curva, principalmente para los tejidos blandos, hacer unas incisiones mucho más largas. A diferencia de la 11 tiene una punta mucho más afilada, mucho más en punta, donde principalmente se utilizará para cortes pequeños, en áreas huecas, donde será principalmente como cortes mucho más profundos y precisos. En la número 12 encontraremos con una forma de media luna. Es más común como para cortes de sutura. La número 15C, son para cortes más pequeños, más afilados, más precisos, tal vez algunas curvaturas o algunos redondeos en algunas partes de la piel, en alguna parte del tejido. Vamos con hojas número 22 o 24, son hojas mucho más gruesas, con una parte superior, con una zona plana para apoyarse, principalmente para piel gruesa, tejido mucho más grueso, donde tiene que ejercer un poco más de presión al momento de cortar. Se puede utilizar en procedimientos como autopsia o cirugías generales, principalmente. Al momento de hablar sobre tijeras, hablamos sobre dos, las que ya les nombré, las Mayo y las Metzenburg. Son herramientas esenciales, utilizadas diariamente, pero con diferente propósito. Las tijeras de Mayo vienen en dos presentaciones, las rectas o las curvas. Esas son mucho más robustas y se utiliza para corte de tejido mucho más duro. Mientras tanto, en la Metzenbound son más delicadas y se emplean principalmente para cortes mucho más blandos y delicados. Un dato curioso de las cirugías es que después de los procedimientos quirúrgicos se desechan las hojas del bisturí y se limpia el mango de manera inmediata. Por otro lado, se revisa por un medio de control el corte de las tijeras para verificar que corte sin esfuerzo. Y volvemos con ustedes al estudio. Muchas gracias. Ahora vamos con el instrumental encargado de controlar lo que es el sangrado. Me encuentro en la sección de hemostasia y aquí tenemos diversas pinzas. Empezamos con las pinzas mosquito o pinzas Hasted, las cuales son pequeñas, son usadas para vasos pequeños y tejidos delicados. Son versátiles y tienen una versión recta y una versión de punta curva. Por aquí tenemos las pinzas Kelly, las cuales son de un tamaño mediano, sirven para vasos medianos o un poco más grandes y para tejido en general. También tienen una versión recta y una versión curva. Por aquí tenemos las pinzas Cray, las cuales son similares a las Kelly, pero son un poco más robustas, un poco más grandes, sirven para vasos un poco más grandes y tejidos densos. Y por último tenemos las pinzas Penn, las cuales tienen una punta roma, son atraumáticas con mandíbulas redondas y protege los tejidos. Cabe recalcar que el cierre de estas pinzas es un cierre tipo cremallera y deben encajar perfectamente. Si llega a fallar, el sangrado puede reaparecer. Hola, estamos en la central de esterilización. Hoy prepararemos los instrumentos para la hemostasia. Es vital que con estos instrumentos los abramos y los cerremos para encontrar hallazgos como que deformidades, falta de alineamiento o debilidad al cierre. Si encontramos alguno de estos hallazgos, lo que haremos es retirarlos de la cirugía para evitar algunos riesgos dentro de este procedimiento. Ahora vamos con los instrumentos que permiten al cirujano tener un campo de visión despejado. Les saludo desde el área quirúrgica. Aquí tenemos los separadores manuales como el Parabellum y los automáticos como el Palfor. Los manuales son manejados por ayudantes, mientras que los automáticos permiten mantener el campo abierto durante intervenciones prolongadas.
Recuerda que antes de utilizarlo tienes que revisar muy bien los separadores y piezas móviles. Estas tienen que estar funcionando correctamente y su movimiento tiene que ser suave y ligero, no puede ser pausado. Al mismo tiempo tienes que verificar que estén rectas y que su borde no tenga puntas afiladas que puedan dañar el tejido a manipular. Además de lo que ya hemos visto, existen otros grupos que son totalmente igual de indispensables. Bueno, listo, aquí nos encontramos en el área de práctica donde vamos a hablar de los instrumentales de prensión, donde vamos a hablar de las pinzas Kocher y las pinzas Alice. Las pinzas Kocher tienen unos dientes especializados para el manejo de tejidos firmes, mientras que la Alice tiene unos dientes para el manejo de tejidos delicados. La verificación y el control de estas pinzas se hace para dos cosas. Primero, para verificar que sus dientes no estén desgastados y segundo, para que tengan un cierre parejo para no afectar ninguno de los tejidos a la hora de la cirugía. En este momento también tenemos el instrumental de aspiración, tales como la cánula de Jankier, la cual es rígida, un poco curva, con varios orificios en su punta. Esto es para aspirar secreciones en cirugías, por lo general en cirugías con anestesia general. Por aquí tenemos las pinzas, las cánulas Fraser, las cuales son delgadas con una válvula para controlar la succión y por lo general estas pinzas se usan en neurocirugía o en cirugías muy pequeñas, en áreas muy pequeñas. Por aquí tenemos la cánula Fowl, la cual es para grandes volúmenes de fluidos en el abdomen, en pelvis. Ella tiene pequeños orificios, esto para evitar aspirar algún órgano. Y por último tenemos las cánulas para las vías aéreas, las cuales son flexibles, son para aspirar secreciones en áreas como la tráquea. Son usadas en cirugías de anestesia general y cuidados intensivos. El siguiente paso ocurre justo después de la cirugía, que es la limpieza inicial. Volvemos a la central de esterilización. Después de estos procedimientos quirúrgicos es vital la limpieza de estos instrumentos. ¿Cómo lo vamos utilizando? El primero es la utilización de detergentes enzimáticos, donde vamos a eliminar tejidos, microorganismos y proteínas para su limpieza. Luego los vamos a meter en unas lavadoras ultrasónicas que por medio de vibraciones vamos a eliminar microorganismos, partículas que no son visibles a simple vista. Tras la limpieza, cada pieza se seca cuidadosamente, ya que la humedad puede provocar corrosión y acortar la vida útil del instrumental. Regreso al estudio. Y es así que con el instrumental más limpio se llega a la etapa más crítica, que es la esterilización. La esterilización a vapor es una de las formas más tradicionales y más comunes que se encuentran en nuestra área. Este proceso consta de un chorro a vapor a presión, claro está, donde llevamos esto a una temperatura de 131 grados durante 30 minutos o podemos llevarlo a una temperatura de 134 grados durante los siguientes 15 minutos. Estas dos formas nos garantizarán que el instrumento esté completamente estéril al momento de utilizarlo. Ahora, para los instrumentos que son un poco más termosensibles, utilizamos métodos como el óxido de etileno o, a diferencia, podemos utilizar el plasma de peróxido de hidrógeno. Bueno, una vez esterilizado el material, este se va a empaquetar en bolsas o en campos con indicadores biológicos y químicos y cada set va a ser etiquetado con fecha, contenido y tipo de procedimiento. Un bisturí mal afilado puede aumentar el riesgo de infección. Las pinzas mal esterilizadas pueden repartir bacterias resistentes. La limpieza previa es indispensable en esta área. Sin ella, la esterilización nunca sería efectiva. El instrumental siempre debe ser manipulado con guantes limpios. No se deben mezclar metales diferentes en la autoclave, dado que se podrían dañar. Los indicadores químicos no nos confirman esterilidad, solo condiciones. Cada hospital debe llevar un registro de mantenimiento y reposición. Con esto podemos concluir que el instrumental es mucho más que un conjunto de herramientas. Es parte también del equipo médico y de la seguridad que le brindamos a nuestro paciente. Finalmente, su preparación rigurosa
es un acto de responsabilidad profesional que marca la diferencia entre el éxito y las complicaciones de una cirugía. Desde Salud Noticias al Día, muchas gracias por acompañarnos.